Hola, les cuento que estuve viendo una reciente entrevista de una periodista muy importante, Ina Afinogenova, ¿no es cierto? Que estuvo durante mucho tiempo en RT, luego se fue de Rusia, disgustada por la operación militar especial, como le dice el presidente Vladimir Putin, y la guerra en Ucrania. Se ha radicado entonces, tengo entendido, en España, pero me preocupa que una periodista como ella, que tiene una audiencia muy grande en América Latina, haya hecho declaraciones realmente asombrosas, ¿verdad? Acusando a muchos intelectuales latinoamericanos de que no hemos condenado lo que es la agresión imperialista de Rusia a Ucrania, y diciendo ella que no hay ninguna razón por la cual tomar partido por ninguno de los dos imperialismos que hoy están en pugna, ninguno de los cuales, según Ina, nos va a traer como resultado un mundo mejor. A mí realmente me preocupa muchísimo esa teorización o esas expresiones sobre los dos imperialismos, que a veces se aplican también a China. Hay mucha gente que habla del imperialismo chino, ¿verdad?, confundiendo muchísimo las cosas. Yo quisiera mostrar simplemente algunas láminas para que ustedes decidan si efectivamente estamos en presencia de dos proyectos imperialistas o dos sistemas imperialistas, como dice Ina, o si realmente hay otra cosa. Para empezar, les quiero mostrar esto. Por favor, a ver, traten de identificar acá, en los límites del territorio de los Estados Unidos, dónde están las fuerzas militares de Rusia estacionadas en la frontera de los Estados Unidos o en el Mar Caribe, ¿verdad? O donde hay detección de submarinos que estén amenazando a la integridad y a la seguridad nacional de los Estados Unidos. No ven ninguno, ¿verdad? Claro, ¿por qué no los ven? Porque no existen, no hay absolutamente nada. A diferencia de lo que piensa Ina, ¿no es cierto? Quien tiene un imperio mundial de bases es Estados Unidos. Y acá tienen ustedes este informe, ¿verdad?, que es oficial, publicado por la University of California Press, que habla de las bases militares de los Estados Unidos en el exterior, en donde se calculan que son aproximadamente unas 800 de las declaradas, porque piensen ustedes que no todo se declara. Hay muchas bases que están, ¿verdad?, disimuladas como centros de observación espacial, como cuestiones relacionadas con la observación del clima, de la fauna, misiones humanitarias, etc. Estas son, ¿no es cierto?, estas 200 bases. No hay nada ni remotamente parecido que tenga Rusia en cualquier parte del mundo. Rusia debe tener probablemente unas 7 u 8 bases militares, una de ellas en Siria, en donde Rusia acudió para resolver el desastre que había hecho Hillary Clinton enviando allá al Estado Islámico a degollar infieles, ¿verdad? Y algunas más en los países vecinos, sobre todo en Asia Central. Pero nada más. Busquen un mapa, como yo he tratado de buscar, y no van a encontrar prácticamente nada. Sin embargo, si ustedes buscan un mapa sobre las bases de los Estados Unidos a nivel mundial, se me están cayendo las bases por acá y eso es malo, pero bueno, ahí las tengo. Fíjense lo que se encuentran. Fíjense, está el mundo entero rodeado de bases militares de los Estados Unidos, pero sobre todo rodeada en torno a China, en el mar del sur de la China, y en torno a Rusia. De manera que cuando se habla de los dos imperialismos, dos regímenes que promueven la expansión militar, en realidad se está cometiendo un error, sea por ignorancia o, como la misma Ina dice, hablando de los intelectuales latinoamericanos, probablemente por mala fe. Puede ser que haya mala fe, y yo creo que sí, porque la OTAN ha entrenado, ha domesticado a periodistas e intelectuales europeos de una manera escandalosa, y creo que estamos en presencia de un caso así, porque cuando yo veo esta lámina, no puedo decir, ¿verdad?, no tengo cómo fundamentar de que acá hay dos imperios en pugna, el imperio ruso y el imperio norteamericano. Hay un sistema imperialista mundial que tiene un centro, un eje,
que es el que maneja y gobierna ese sistema, y es Estados Unidos. Y no hay alternativa, ¿verdad?, rusa a todo aquello. Fíjense con más detalles, por ejemplo, lo que pasó con la OTAN. Fíjense cómo la OTAN ha venido avanzando en contra de Rusia, ¿verdad?, desde el momento mismo después de la caída de la Unión Soviética, cuando se suponía que tendría que haberse disuelto el Pacto de Varsovia, que se disolvió. La Unión Soviética y Rusia, como Estado sucesor, disolvieron el Pacto de Varsovia, pero resulta que la OTAN, lejos de disolverse, lo que hizo fue incrementar su poderío y acercarse cada vez a la frontera. Fíjense que incluso ahora Finlandia y Suecia, Finlandia ya está incorporado a la OTAN, o sea, Rusia está totalmente encerrada, salvo Bielorrusia y Ucrania, y como ellos querían instalar a la OTAN y sus tropas en Ucrania, desde la cual se puede llegar, digamos, a cualquier ciudad importante de Rusia en 5 minutos con misiles, se produjo la respuesta. Quien sí realmente tiene la práctica de la invasión muy acendrada es Estados Unidos. Fíjense este mapa, lo que ha hecho Estados Unidos con América Latina. 56 bases tenemos reconocidas, ¿no es cierto?, en la región, y intervenciones concretas de Estados Unidos en la región. Las bases son más. Acá hubo un error mío, pero lo corrijo ya mismo. Según el último informe, hay un libro de Telma Luzani, Territorios Vigilados, y un informe posterior habla de 76 bases, 56 intervenciones militares, todas ocurridas, ¿verdad?, a manos de los Estados Unidos. Muéstrenme algo similar de parte de Rusia, sobre todo la Rusia posterior a la Unión Soviética. Y es por esto que un gran profesor de los Estados Unidos, el profesor John Mearsheimer, de la Universidad de Chicago, digo para que nadie piense que esto es una invención mía, fíjense lo que dice ahí, se los leo, ¿verdad? Los opositores a la expansión de la OTAN tenían razón, pero perdieron la batalla y la OTAN avanzó hacia el este, provocando finalmente una guerra preventiva por parte de los rusos. Si Estados Unidos y sus aliados no hubieran actuado para incorporar a Ucrania a la OTAN en abril del 2008, o si hubieran estado dispuestos a dar cabida a las preocupaciones de Moscú en materia de seguridad tras el estallido de la crisis ucraniana en febrero de 2014, probablemente hoy no habría guerra en Ucrania y sus fronteras tendrían el mismo aspecto que tenían cuando se obtuvo la independencia en 1991. Y termina diciendo: Occidente cometió un error colosal por el que, junto con muchos otros, aún no ha terminado de pagar. Esta es la realidad. Esto lo dice Mearsheimer, que es una autoridad en la materia. Y por último, miremos lo que ha dicho hace un tiempo, 4 años atrás, Jimmy Carter, ¿verdad?, que habla de que Estados Unidos, ¿verdad?, ha solamente pasado 16 de sus 246 años de existencia. En realidad ahora serían 246, porque esta declaración es del 2019. Solo 16 de 246 años fueron en paz. El resto, Estados Unidos se pasó haciendo guerras. Dice Jimmy Carter, no lo dice Atilio Borón. Y fíjense lo que dice: convierte a este país en la nación más belicosa de la historia mundial. Eso lo dijo, ¿verdad?, en una escuela dominical bautista de su ciudad natal, que es Plains, en Georgia. Lo dijo ahí. Conclusión de todo esto, para la señora Ina Afinagenova, yo creo que hay que tener mucho cuidado cuando se habla de asuntos como estos. Y no se puede improvisar, ni se puede acusar fácilmente, ¿no es cierto?, a los intelectuales latinoamericanos, acusarnos de no tomar partido por Ucrania y por la OTAN. Por la OTAN, que incluso la tenemos en América Latina, en las Islas Malvinas, y la tenemos en Curazao, la tenemos en todas partes. Creo que los datos hablan por sí solos y hablan también de la capitulación intelectual de amplios sectores del periodismo europeo y norteamericano ante un tema tan evidente como este. No hay dos imperios, hay uno solo, y es aquel que está concitando las luchas antiimperialistas cada vez con mayor fuerza en todo el mundo.